Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar son dos problemas que vamos a ir resolviendo paso a paso, son de la guía y bueno, la tenemos por acá. Recuerden que está publicada en la unidad 1 del aula virtual, específicamente acá, y los problemas que vamos a resolver son los de Thevenin y Norton. Hemos estado ejercitando con eso y sería el problema, me parece que 25, problema 25 por acá, este problema, ¿ya? Recuerden que hemos resuelto el 24, el 22 me parece también. Un buen ejercicio sería trabajar con el 23, que la verdad es que no tiene fuentes dependientes, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Así que trabajamos con el que les estaba comentando, el problema 25. Yo lo tengo por acá, preparado. Y recuerden que, como les comentaba en la clase anterior, cuando nosotros queremos calcular el equivalente de Thevenin o de Norton, tenemos que pensar que aquí tenemos dos problemas diferentes. Un problema es obtener el resistor equivalente, y ya sea de Thevenin o Norton es lo mismo. Así que hacemos eso. Y el segundo problema es calcular ya sea la tensión de circuito abierto para Thevenin o la corriente de cortocircuito en el caso de Norton, ¿ya? Ahí tenemos que poner un cortocircuito cerrado, ¿ya? En el circuito original, eso es importante, ¿ya? Partimos entonces con la búsqueda de RThevenin. Para eso tenemos que apagar las fuentes independientes, recordando que el apagar una fuente independiente corresponde a hacer cero su valor. En el caso de una fuente de tensión, tenemos que se reemplaza por un cortocircuito, se puede dejar simplemente una línea, y para la fuente de corriente, al hacer cero su valor, que es lo que hacemos al apagarla, reemplazamos por un circuito abierto, que en realidad es lo mismo que quitarla, eliminarla, pero no tiene que quedar ninguna línea, tiene que quedar directamente abierta, ¿ya? Y con eso nosotros vemos que tenemos una fuente independiente, las fuentes dependientes no se apagan, se dejan tal cual como están, y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda ahí el circuito, lo voy a hacer un poquito más arriba. Vamos a tener el resistor de 1 kilo ohm, por si acaso kilo me indica a mí que es 1 por 10 a la 3. ¿Ya? Nosotros para efectos de hacerlo más simple, vamos a dejar esto representado simplemente como 1000, directamente. 1000 ohm, que es totalmente equivalente. Aquí recuerden que apagamos nuestra fuente de tensión y voy a completar el circuito. Nos queda entonces nuestra fuente de tensión dependiente, las cuales, como decía antes, no apagamos. Queda más, menos, es 2Bx. Vamos a poner en azul para que se identifique bien. Bx. Y seguimos. Tenemos acá, ¿cierto? La misma línea. Fuente dependiente. Acá, esta fuente de corriente, no, como decía, nos apaga y va hacia abajo la corriente. Vamos a hacer un poquito más derecha la línea así. Nos queda esto. Resistor que está en paralelo. Y tenemos, ¿cierto?, los bornes A y B. Este resistor de 50 ohm y el voltaje Vx que estamos referenciando acá, ¿cierto? Es este, Vx. ¿Qué me falta? Me falta la corriente, ¿cierto? Vamos a poner por acá en rojo nuestra corriente, que es la corriente I0. Vamos a escribir así directamente. Falta alcanzar un poquito la línea. Ahora sí. Ahí sí. I0. Y la tenemos por acá. Ponerlo aquí el valor, ¿ya? I0 y esto es 40. ¿Ya? Sería el valor de nuestra fuente de corriente. Me parece que ya no me falta nada, ¿cierto? Ah, nos falta algo, ¿cierto? Ahora que tenemos apagada la fuente de tensión, tenemos que excitar el circuito, debido a que como tenemos estas fuentes dependientes que no apagamos, yo no podría simplemente agrupar los resistores y obtener el resistor equivalente, que es lo que haríamos en el caso que no tuviéramos ningún tipo de fuente independiente, perdón, dependiente. Así que excitamos el circuito. Por ejemplo, con una fuente de corriente. Podríamos hacerlo también con una fuente de tensión. Eso lo vamos a hacer con una fuente de corriente. Aunque quizá aquí sí que nos convenga una fuente de tensión. De hecho, ahora que lo pienso bien, porque así definiríamos el Bx y nos haría un poquito más simple. Vamos a probar con ese caso. Más, menos, y nos va a quedar lo siguiente. Ahí ponemos 1,
Tenemos acá la corriente que queremos obtener. No la vamos a llamar IX, la vamos a llamar IZ, ya para ocupar una letra que no tenga nada que ver con lo que tenemos acá. Ninguna X, ninguna cero, ¿ya? ¿Y cómo sería el cálculo del resistor equivalente? Como hemos puesto una fuente de tensión, nosotros tendríamos lo siguiente, que el resistor de Thevenin va a ser igual a 1 sobre IZ. ¿Ya? En clase estuvimos revisando también cómo es que nosotros definíamos esto. Ya tenía que ver con que nosotros asumimos que todo lo que está acá ya lo hemos calculado, que es un resistor simplemente, y en base a la ley de Ohm, y obviamente usando referencia pasiva, somos capaces de definir. Así que con eso vamos a ir avanzando y vamos a ocupar el método de mallas acá. Vamos a definir, vamos a poner un color más o menos que se diferencie nuestras corrientes de malla. Tenemos I1, tenemos I2 y tenemos I3. ¿Ya? Claramente podemos definir desde un principio que nuestra I3, en realidad sí, y bueno, vamos a definir IZ, que recuerden que es la que queremos buscar. Va a ser directamente menos I3. Esto igual es bastante útil porque ya sabemos que en cualquier caso, si pudiéramos obtener el I3, ya estamos listos. No habría nada más que hacer. ¿Ya? Así que lo identificamos desde un inicio y decimos qué más también. Tenemos que esto que me define el Bx, ya de momento no me sirve para más, y vamos a obtener las ecuaciones. ¿Ya? Tenemos entonces una malla normal, tenemos acá una fuente de corriente, que lo que hace es definirme la corriente I2, y tenemos otra malla donde está nuestra fuente de 1 volt. Así que partimos. Malla 1, vamos a ir en orden. Decimos más 1000, ¿cierto? Que es la resistencia por la corriente I1. Aquí yo omito de momento el I0, salvo que aparezca como el valor de alguna fuente, que eso va a pasar en la otra malla, ¿cierto? Yo lo omito. Luego, llegamos acá con la flecha al más, en esta fuente de tensión, nos queda más 2Bx, ¿ya? Igual a cero, ya que no hay más elementos. Y yo puedo entonces decir lo siguiente, donde Bx, ¿ya? Y esta es la ventaja y el por qué decidimos, ¿cierto? Definir o poner una fuente de tensión acá, porque inmediatamente esta tensión Bx va a quedar definida con este valor de 1 volt. Una gran ventaja, ¿cierto? Ya que nos va a entregar directamente el valor de I1, al obviamente a reemplazar. Seguimos entonces, nos queda 1000 por I1, después sería más el Bx sabemos que vale 1 volt, porque así lo definimos nosotros, nos queda 2 por 1 igual a 0, y así tenemos entonces que el Ix va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a, perdón, decía el Ix, es el I1, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a menos 2 dividido en 1000, ¿ya? Amperes. Eso muchas veces uno en electrónica lo tiende a llamar como, por ejemplo, en este caso, menos 2 miliamperes, ¿ya? Pero para nosotros la verdad es que lo vamos a dejar representado así simplemente. Menos 2 dividido en 1000 amperes, ¿ya? Tenemos el I1. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir a la malla 2. Recuerden que lo que nosotros necesitamos en definitiva es conocer el I3. Eso es lo que queremos. Decimos malla 2, así que por eso estamos yendo paso por paso hasta llegar justamente a esa I3, a saber lo que sucede ahí. Decimos entonces, si se fijan bien, sería un error el que yo haga una LKB acá y diga, por ejemplo, 50 por I2 menos I3, y después, por ejemplo, tome un 40 o un menos 40 y 0, ¿ya? Debido a que esta es una corriente, no es un voltaje, entonces sería incorrecto estar sumando ese voltaje con esa corriente, y de hecho es un error muy común. Lo que nosotros hacemos en este caso es simplemente fijarnos en que como es una fuente corriente, nos está diciendo la corriente precisamente que tiene que fluir por ahí. Y en este caso va a ser I2, que vamos a marcar acá, igual a, fíjense que me dice que va hacia abajo con ese valor, 46. Así que como nosotros definimos la corriente I2 en sentido contrario, nos queda menos 40 y 0.
menos 40 y 0. Todavía no sabemos qué es I0, lo vamos a buscar ahora mismo. ¿Dónde? ¿Qué es I0? Lo buscamos. ¿Dónde está definido? Recuerden que está definido donde aparece con la flecha. Y justamente se coincide con el I1 y que casualmente ya calculamos. Así que nos queda entonces justo esos menos 2 dividido en 1000 amperes. ¿Ya? Y podemos reemplazar así. Vamos a ver qué nos da acá. Nos va a quedar entonces el I2, lo vamos a poner acá. I2 igual a, y va a ser menos 40 por 2 dividido en 1000. Y de hecho, si se fijan bien, acá nos cambia el signo. Pero para ser ordenado vamos a hacer esto, mira. Porque aquí, como les he comentado en otra ocasión, es súper fácil equivocarse, así que en una suma, en una multiplicación o cosas bien simples. Nos va a quedar esto, ¿cierto? Reemplazamos directamente el I0. Esto va a ser amper y nos va a quedar el siguiente valor. Nos va a quedar arriba, voy a escribir primero el I2. Este va a ser el valor de I2. Nos queda 80, esto va a ser menos por menos, va a quedar más, dividido en 1000, ¿ya? Eliminamos un 0, nos queda 8 dividido en 100, vamos a dividir en 4, nos va a quedar 2, acá nos va a quedar 25, ¿sí? Y nos va a quedar 2 dividido en 25, amperes. ¿Cuánto es eso aproximadamente? Podemos sacar la calculadora, así más o menos para saber simplemente. Déjeme ver dónde dejé el mouse, acá anda el mouse. Y vamos a ver qué es lo que nos da esto. 0,08, esto ni siquiera nos da aproximadamente, nos da exacto, ¿cierto? Pero, como les decía, más que nada para tener una idea. Así que podemos trabajar todo de momento en fracciones. Ahí borramos eso. ¿Y ahora qué nos quedaría? Recuerden que si nosotros seguimos trabajando con las mallas, llegamos finalmente a la malla 3 y en la malla 3 podemos entonces definir una LKB, ya que tenemos en realidad resistores y fuentes de tensión. Así que decimos malla 3. En realidad resolvemos y obtenemos esa LKB en la malla 3. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 50 por I3 menos I2. 50 por I3 menos I2. Vamos a dejar bien representado acá. Y decimos, ¿cierto? Más, porque estamos llegando justamente con la flecha en el más, 1 igual a 0. Como pueden ver, nosotros conocemos, ¿cierto? El I3, perdón, conocemos el I2, ¿cierto? Y podemos despejar el I3 de esta expresión. Así que eso vamos a ir haciendo. Nos va a quedar así el I3. De hecho, lo vamos a hacer en dos pasos al menos. Nos va a quedar 50 y 3. De hecho, vamos a hacerlo así. Nos va a quedar I3 menos I2 de momento. Fíjense lo que estoy haciendo. Nos va a quedar ese 1 acá como menos 1, ¿cierto? Ese 50 va a quedar acá dividiendo. Y yo podría sumar, ¿cierto? Este menos I2 acá me va a quedar como más I2. Lo voy a eliminar de acá, obviamente. ¿Ya? Y me queda eso. I3 igual a menos 1 dividido en 50 más el I2, que nosotros ya conocemos. Vamos a ordenar un poquito acá y lo vamos a calcular. Ordenamos un poquito y vemos que nos queda. Por acá me parece que tengo alguna calculadora. Voy a ocupar la calculadora normal o a mano también. Menos 1 dividido en 50. Después tenemos que eso es más 2 dividido en 25. Entonces lo podemos juntar, ¿cierto? O pues podemos escribir esto. Menos 1 dividido en 50 más 4 dividido en 50. Nos quedaría entonces 3 dividido en 50. Así que ese sería el valor de nuestro I3. I3 es igual a 3 dividido en 50 amperes. ¿Ya? Y con eso, fíjense bien que ya podemos definir entonces el valor de IZ, porque IZ lo definimos en un comienzo como la corriente que justamente tiene la misma magnitud que el I3, pero va en dirección contraria. Por eso nos quedaba como menos I3. Así que decimos que IZ es el siguiente.
y z, por lo tanto, ¿cierto? Y z es igual a menos, vamos a escribirlo completo acá, menos i3 igual a menos 3 dividido en 50. Y eso nos da, ¿cierto? Bueno, está en amperes y nos lleva a que finalmente nuestra resistencia es la siguiente. Vamos a, ahí. Nos queda entonces resistencia de Thevenin igual a, no se olviden que era 1 sobre IZ. Lo tenemos ahí, 1 sobre IZ. Y tenemos el valor, que sería igual a menos 50 tercios ohm. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso aproximadamente? Veamos. 50 dividido en 3 sería menos 16,67 lo podemos dejar. Aproximadamente, ¿cierto? 16,67 ohm. Así que tenemos entonces valor de R Thevenin. Luego, alguien podría preguntarse aquí si es que es válido que nos dé un valor negativo a la resistencia. Y la verdad es que es válido. Cuando tenemos fuentes dependientes puede darse ese caso. Y ahora nos queda entonces el cálculo de lo que sería el voltaje de Thevenin. Ya yo voy a tomar esta imagen, la voy a copiar y vamos a proceder a calcular. Recuerden que es una muy buena idea pensar esto como un problema aparte, más bien. Nosotros ya calculamos la resistencia y ahora calculamos o buscamos nuestro voltaje de Thevenin. Buscamos V Thevenin, ¿ya? Y aquí voy a pegar la imagen del circuito, ya. Vamos a ver si lo podemos recortar un poquito más para que nos quede aquí. El circuito no tiene que estar moviendo de arriba hacia abajo. Ahí. Siento que como que hubiera cortado algo más de lo que correspondía, pero bueno. Ahí. Y acá recuerden que debemos usar el circuito original, vale decir, la fuente como está. Y de hecho, cualquier fuente independiente que hayamos apagado en el paso anterior tiene que estar como estaba originalmente, o sea, sin apagar nada. Y queremos conocer este voltaje. Voltaje VAB, debido a que justamente ese voltaje viene a ser el voltaje Thevenin. ¿Cómo lo hacemos? La verdad es que podemos usar cualquier método que nosotros sigamos conveniente. En particular, vamos a usar aquí el método de Maya. Vamos a definir I1 y 2. Y fíjense que ya aquí no tengo una corriente, ¿cierto? Porque como está abierto el circuito acá, acá la corriente es cero. Sin embargo, sí que se presenta una tensión, obviamente, a los terminales, y que justamente es la misma que tenemos acá. ¿Ya? Así que yo podría, de hecho, decir a priori que nuestro VAB o V Thevenin es igual precisamente a SBX, ¿ya? Porque coinciden justamente con la misma referencia. Y si yo hiciera, por ejemplo, una LKB acá, me quedaría ¿qué cosa? Me quedaría menos, ¿cierto? BX, me quedaría más VAB, por llamarlo de esa manera, igual a cero, y podemos ver que directamente VAB va a ser igual a BX. ¿Por qué lo digo? Porque hay situaciones en las cuales yo podría tener definido más, menos así, nuestro BX, y claro, ahí estarían invertidos en el signo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Así que nosotros vamos a dejar acá definido lo que les estaba comentando, que BAB es igual a BX. Bueno, lo podría haber dejado escrito. Vamos a dejarlo escrito ahí. Para así saber desde un inicio qué es lo que nosotros requerimos y cómo lo vamos a calcular, ¿sí? Vamos a borrar también de acá ese más y ese menos que puse, y esto lo vamos a dejar por acá, un poquito más arriba, ¿ya? Y bien destacado también, para que no se nos vaya a perder. Ahí. Y partimos. Vamos a aplicar, como les comentaba, el método de mallas. Vamos a partir con la malla 1 y vamos a ver qué sucede. No se olviden que ahora tenemos la fuente de tensión dependiente que anteriormente habíamos apagado, así que en realidad no queda igual la ecuación. Nos queda menos 3 porque la flecha coincide primero con el menos. Nos queda más, recuerden que esto es 1000, ¿ya? 1000 por I1, que es la única corriente que está circulando, y más, porque llegamos primero al más, 2Bx. Más 2Bx, lo voy a poner en azul también, ya que así lo estamos usando, igual a cero, que eso nos va a acabar los elementos. ¿Qué era el Bx? Aquí la verdad es que me conviene definirlo en función de las cuentas de malla, siempre que estemos trabajando con malla.
Así que decimos Bx, que en realidad ¿dónde? El Bx es igual a, yo les preguntaría aquí, ¿qué es Bx? ¿Cierto? Y ustedes me deberían responder, bueno, será la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo, que en este caso es I2. Nos queda, por tanto, 52. Espero que ahora, cuando estén viendo el video, me lo hayan dicho así, o lo hayan pensado de esa manera. Así que nos queda entonces menos 3 más 1000 por el I1. Y aquí nos queda más. Recuerden que este es 2 por 52, así que nos queda 102. 102 igual a 0. Y nos queda la ecuación de la siguiente manera. Una ecuación bien interesante. Nos queda 1000 por el I1. Nos queda más 100 por el I2. Y nos queda igual a 3. ¿Ya? Aquí alguien, si lo quisiera, podría empezar a simplificar. Yo en particular lo voy a dejar tal cual como está. Tal cual como está. En realidad, más que simplificar, no sé, dejarlo expresado de otra manera, ¿cierto? Dividiendo, por ejemplo, la ecuación completa por 100. Bueno, igual le queda después 3 dividido en 100, así que no es como que convenga demasiado, ¿cierto? No va a hacer gran diferencia. Y definimos nuestra ecuación 1, que la vamos a dejar aquí bien, bien destacada, como corresponde. Ahí nomás, ya. Ecuación 1. Ahí. Y continuamos, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer, obviamente, es resolver o obtener la ecuación que corresponde a nuestra malla 2 e idealmente resolver el sistema. Idealmente resolver el sistema, ¿sí? ¿Nos queda qué cosa? Recuerden que aquí tenemos una fuente de corriente que por tanto define el valor que tendrá la corriente que circula por acá, y más bien esta corriente, ¿ya? Como nosotros definimos una I2 en el sentido contrario, nuestra corriente I2 debe cumplir y ser obviamente igual a menos 40 y 0. Eso tiene que saber cumplir. 40 y 0. Y ahora viene el momento de buscar qué es I0, porque recuerden que siempre nosotros buscamos que definir todo en función de nuestras corrientes de malla. Preguntaría también, ¿qué es I0? Y al mirar el circuito, nosotros identificamos, ¿cierto? Que es donde aparece el I0 con la flecha. Ahí está definido. Y sería justamente el I1. Así que podemos reemplazar y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar I2 igual a 41. I1, ¿cierto? Y aquí la verdad es que podemos dejar expresada nuestra ecuación, ya sea moviendo, por ejemplo, ese término hacia allá o el I2 hacia la derecha. Yo lo voy a dejar en realidad como menos 40 y 1 y nos va a quedar más 1 y 2. Más 1 y 2. Ahí. ¿Ya? Y esto igual a 0. Tenemos entonces nuestra segunda ecuación, dos ecuaciones, dos incógnitas. Podemos resolver. Ahí. Y tenemos entonces la ecuación 2. ¿Ya? Y así que podemos armar un pequeño sistema, resolverlo y con eso vamos a llegar al resultado. Vamos a definir el sistema. Recuerden que estamos buscando la I2 y bueno, la I1 la verdad es que no la vamos a ocupar porque van a ver aquí que el Bx se va a definir a partir solo de la I2. Pero, de todas maneras, vamos a resolver el sistema. Nos queda 1000, nos queda 100, nos queda menos 40, 1. Acá vamos a tener nuestras incógnitas que son justamente la I1 y la I2. La dejamos ahí. Y esto va a ser igual a 3 y 0. 3 y 0. Y eso era 3, ¿cierto? Porque, bueno, era negativo, así que está bien. Y vamos a resolver usando nuestra calculadora. También podemos usar Kramer, la verdad. Y de hecho, como les decía que aquí requerimos solamente conocer la I2, ¿cierto? Podríamos bien usar Kramer para calcular solamente la I2. Voy a calcular la I2 entonces como una división de determinantes. No se olviden que siempre pueden usar la calculadora, ¿sí? O cualquier otro método que ustedes estimen conveniente. Nos va a quedar esto va a ser va a ser una corriente, así que va a estar en amperes. Abajo nos queda tal cual, lo que tenemos acá. 1000, nos queda 100, nos queda menos 40 y nos queda 1. ¿Sí? Así que hay que calcular el determinante.
Y acá arriba va a quedar un poquito más simple porque reemplazamos este vector justamente en la primera columna, ¿cierto? Así que nos queda 3 0 reemplazado directamente porque... Ah, no, en realidad no. Aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? Como yo me salté el I1, ya estaba haciendo algo que no correspondía. Como quiero el I2, que es la segunda incógnita, en realidad debo reemplazar acá. Ahí sí, ¿cierto? Nada que ver en el otro lado. Así que bastante cuidado con esto para que no se vayan a equivocar así, ¿ya? Y nos queda así. Ahí sí estamos bien. Y procedemos. Vamos a ver qué nos queda. Obviamente el 1000 se multiplicó por cero, así que quedó nada. Y aquí nos va a quedar el menos, menos 40 por 3, ¿sí? Así que sería entonces 12 más ese cero que quedó por ahí, ¿cierto? Y nos queda positivo. Dividido en, aquí nos va a quedar sí el 1000, quizás debiera escrito un poquito más grande esto, vamos a escribirlo un poquito más larga la línea. Vamos a poner esto mismo, acá 120, acá nos queda, ¿cierto? 1000, 1000 por uno menos, menos 40 por 100, así que nos va a quedar positivo. Y bueno, el 40 por 100 va a ser 4000. 40, y ahí tenemos los otros ceros. 4000. Esto está en amperes. Y tenemos así que 120 dividido en 5000. ¿Podemos simplificar algo? Vamos a ver. ¿Qué tanto podemos simplificar? Se nos va ese cero, nos queda 12, ¿cierto? Y podemos perdón, simplificar por cuánto. A ver, ¿cuánto se podrá simplificar en el 12? Vamos a ver. ¿Qué nos queda acá? Aquí obviamente nosotros usaríamos la calculadora nomás. ¿Qué nos queda ahí? Ya. 12 dividido en 5. Me parece que por 2 vamos a hacerlo primero para ver qué queda. Por 4 también se puede, ¿cierto? Por 4 nos queda 3. Y aquí nos va a quedar por 4 serían, a ver, 25 por 5. Serían 65, no, 75. Vamos a calcularlo de todas maneras. Sí, 75. Nos quedarían 75 y en definitiva nuestro resultado es este. Es el 3 dividido en 75. ¿Ya? Y con esto calculamos, ¿ya? Ustedes usan la calculadora, la verdad es que yo la tengo guardada y no la he querido sacar, si no la habría hecho con la calculadora. Y llegamos entonces a nuestro cálculo final, ¿cierto? ¿Por qué no obtuve el I1? Porque la verdad es que no lo requería. Como pueden ver ahora, nosotros vamos a decir que el Bx, que ya identificamos que era igual a B sub AB, y que además es igual a B Thevenin, se obtiene acá. Y va a quedar entonces Bx igual a, vamos a poner en azul, Bx igual a, aquí lo tenemos, 50, que es la resistencia, por la corriente que circula de positivo a negativo. No se vayan a confundir con esto de que aparece acá el 40 y 0 casi pegado ya. Simplemente un tema de cómo quedó impreso, por decirlo de alguna manera. Entonces nos queda 50 por I2. Y ahí nosotros reemplazamos el I2 que calculamos, asumiendo que está todo ok. Igual lo vamos a comprobar con los resultados de la guía, así que no se preocupen. Vamos a poner esto acá. Ahí lo pegamos ya. Y vemos que nos da. Luego, Bx es igual a 52. Vamos a poner el 50. Luego multiplicamos por el I2 que nos dio, que es 3 dividido en 75. Así que está todo correcto, ¿cierto? Y esto nos va a quedar en volt, ¿cierto? Porque no olviden que el 50 tiene unidad de ohm, nuestra corriente obviamente de ampere. Y aquí empezamos a simplificar. ¿Qué nos queda acá? 25. Este nos queda ¿cuánto? Nos queda 5. 25. De hecho nos queda 3. Estamos medio parece desconectados aquí. Acá nos queda 2. Y el resultado sería Bx igual a, nos va a quedar 6 arriba y aquí nos queda 3. Así que en resumen, y de hecho podríamos haber simplificado abajo, ¿cierto? Ahora me doy cuenta, pues, nos faltaba uno ahí. Y esto queda 25. Uno dio en 25, hubiera sido 2 directamente, ¿ya? Así que probablemente ustedes lo vieron y dijeron, "Oh, el profe, ¿cómo no lo pone directamente?" Pero llegamos a que Bx es 2. Y esto, por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, que nuestro B Thevenin, que es igual a B y que el B es igual a Bx, es igual 2. Son muchas igualdades, ¿no?
Ahí. Y tendríamos entonces que nuestro circuito equivalente, en definitiva, en definitiva, el circuito equivalente es el que vamos a tener acá. Acá tenemos otro problema, lo vamos a buscar más abajo. Oh, ya lo vieron ya. Vamos a esconderlo. Ahí. El circuito equivalente es eh, la fuente de tensión. No se olviden, ¿cierto? Que la vamos a desplazar un poquito más a la derecha para que nos quede espacio para anotar todo. Ahí, fuente de tensión, resistor, que está en serie, R Thevenin, que lo calculamos, ¿cierto? Era el valor que nos dio acá arriba, que era un valor negativo, era menos 50 tercios, ohm. Así que lo anotamos acá. Menos 50 tercios, ohm. Ahí eso es A, eso es B. Y el voltaje de Thevenin que acabamos de calcular, que serían 2 volts. De todas maneras, vamos a chequear, como les decía, que esté todo correcto, ¿ya? Porque tenemos los resultados de la guía publicados en el aula, así que podemos revisar. Lo dejamos un poquito más abajo. Ahí. Vamos a revisar entonces. Y esto no es acá, es acá. Soluciones guía de ejercicios. Este es el problema 25, ¿cierto? Y nos queda precisamente que R Thevenin es menos 50 ohm y B Thevenin es 2 volts. ¿Ya? Así que podemos ver que estábamos en lo correcto. Obviamente nosotros podríamos haber usado otros métodos. En realidad, más que otros métodos, yo creo que en el caso de acá podríamos haber puesto una fuente de corriente, ¿cierto? Acá. Una fuente de corriente de 1 amper y haber obtenido el voltaje BZ, que en realidad sería igual a BX, ¿ya? Es otra alternativa. También sería un buen ejercicio si ustedes quisieran comprobarlo, ir preparándose un poquito más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Recién lo vieron, ¿cierto? Aquí vamos. Vamos a resolver este otro problema que también es de la guía, es el problema 27. Y esto está como un poquito corrido, lo vamos a centrar. Lo vamos a centrar ahí, acá. Ahí está el circuito, ¿cierto? Que nos quedó justo en esta página. Y vamos a ver qué nos piden. Si se fijan bien, nos dicen, encuentra el circuito equivalente de Norton del circuito de la figura. ¿Ya? Pero aquí hay algo bien importante y por lo cual me elegí este problema para que lo resolviéramos. Si ustedes se fijan bien, tenemos fuentes dependientes, pero no tenemos independientes. Eso quiere decir que yo en realidad al calcular el resistor de Norton no voy a pagar nada. Me va a quedar tal cual como está y aquí le voy a poner, por ejemplo, una fuente de corriente de 1 amper, ¿cierto? Y calculo el voltaje acá. Le vamos a llamar BZ. ¿Sí? Y con eso vamos a obtener, perdón, el resistor de Norton. Pero aquí tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Más que cuidado, más bien fijarnos que si no hay fuentes independientes, al momento de calcular el voltaje de Thevenin, que recuerden, o perdón, o la corriente de Norton, la verdad es que va a ser el mismo caso, acá nos va a dar una corriente ICC, que finalmente es la IN, que va a ser de cero. ¿Por qué yo digo así a priori que es cero? Porque si ustedes se fijan, no hay fuente independiente. Entonces, al sacar las ecuaciones, todas las ecuaciones van a quedar igualadas a cero. Y eso es lo que se llama un sistema homogéneo. Vale decir que un sistema que tiene, por ejemplo, variables, por decir algo así, y nos queda, no sé, supongamos que esto fuera X, Y, ¿cierto? Todo igualado a cero. Entonces, la única posibilidad para que esto se cumpla es que justamente el X y el Y sean cero. ¿Ya? Si quieren comprobarlo, lo pueden hacer, ¿ya? Que van a ver que al sacar las ecuaciones realmente nos va a dar cero. Están todas las corrientes, así que nos va a pasar eso, ¿ya? Y como resumen, a lo que estaba comentando, si ustedes ven que un circuito no tiene fuentes independientes, el voltaje de Thevenin o lo que sería la corriente de Norton van a ser cero. Así que la verdad es que no hace falta calcularlo. Yo obviamente recomiendo que como ejercicio lo intenten calcular para ver si es que efectivamente es así, ¿ya? Pero la verdad es que va a dar cero eso. Pero la resistencia no tiene por qué dar cero, porque por mucho de que el circuito no tenga una fuente independiente, si es que yo le pusiera una fuente independiente, él se va a oponer de alguna manera a la circulación de corriente. Y eso es lo que va a quedar caracterizado con su resistencia. ¿Ya? Así que aquí sí que podemos calcularla. ¿Ya? Y precisamente nosotros para conocer esa eh, resistencia, vamos a aplicarle una fuente. Ahora le vamos a poner una fuente de tensión, como les decía, para variar un poquito. Esto es BZ, le vamos a llamar. Y luego, nuestro R
Norton, en este caso, que nos pidieron el equivalente Norton, como lo que dicen acá, sería BZ sobre 1. ¿Ya? O sea, la tensión dividido en la corriente que tenemos acá, que estamos aplicando. ¿Ya? Y partimos entonces. Vamos a ponerle igual, buscamos Rn. ¿Ya? Al final voy a poner lo que les estaba comentando respecto a que si no tenemos fuentes independientes, ya sea el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton, nos van a dar cero. En realidad no hace falta calcularlo, ¿ya? Y dejamos ahí como un comentario así, ejercicio, comprobarlo, ¿ya? Partimos entonces. Recuerden, como les decía, no hay que apagar nada porque no hay fuentes independientes, así que vamos a definir aquí algunas corrientes. Vamos a poner de hecho, la vamos a poner en rojo. ¿Ya? Vamos a poner aquí I1, vamos a poner I2 y vamos a poner la I3. Aunque la I3, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Nos queda inmediatamente definida como menos 1 amper, debido a que está en sentido contrario a a la fuente que tenemos ahí. Sería menos 1 amper. Y ahora nos vamos directamente a la malla 1 y la malla 2. Aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Tal como en un caso que vimos antes, en el otro problema, cuando hay una fuente de corriente, sin importar si es una fuente de corriente dependiente o independiente, ella define el valor. ¿Ya? Cuando hay una fuente de corriente me refiero a una rama, ¿sí? Que no lo mencioné. Ella está diciendo, por acá tiene que circular 0,1 y 0, o I0 dividido en 10, como lo quieran ver ustedes. ¿Ya? Y si definimos entonces la I1, nos va a quedar que la I1, como va en el mismo sentido que esa fuente corriente, tendrá que tener un valor de 0,1 por I0, que después yo lo voy a trabajar probablemente como un décimo, la verdad, porque me resulta un poquito más cómodo. Buscamos entonces qué es lo que es el I0, donde sea que esté definido, donde I0 está, y vamos a ver dónde está el I0. Acá está el I0, ¿cierto? Aquí no se vayan a confundir, ya no está ni acá, sino que está en esta rama, pasa por este resistor. Así que aquí yo voy a decir entonces que el I0 es igual a I2 menos I3. ¿Ya? I2 menos I3. Positiva la corriente que va en el mismo sentido y negativa aquella que va en sentido contrario. Luego podemos reemplazar y vemos qué nos queda. Bueno, sin cambiar eso. Ahí. Nos queda I1 igual a, aquí le voy a poner como les decía, 1 dividido en 10. La verdad es que me resulta como más simple. ¿Ya? No sé si ustedes prefieren el 0,1, pero vamos a dejar así de momento. Y nos queda I2 menos I3. ¿Ya? Aquí yo voy a decir entonces, esto voy a tener 10 y 1. Estoy pasando, ¿cierto? Ese 10 para acá, en realidad, y me va a quedar aquí igual a 1 y 2, y nos va a quedar menos 1 y 3, que después lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Así que la ecuación sería la siguiente, sería 10 y 1, que ya lo tengo ahí, 10 y 1 menos 1 y 2, y todo eso, ¿cierto? Igual a menos 1 por, ¿cuánto vale la corriente y 3? Vale menos 1, así que nos queda entonces 1, simplemente, acá. Y me está faltando la corriente, ¿cierto? Ahí está, la 42. ¿Sí? Tenemos entonces así la primera ecuación. Vamos a dejar en azul o en otro color para variar un poco. Vamos a dejar en naranja. Ahí vamos a dejar nuestra ecuación. Y esta va a ser la ecuación 1, como le estaba diciendo, ¿cierto? Ahí le quitamos algunas cosillas para que quede mejor. Ahí. Y sería la ecuación 1. ¿Ya? Ahora nos queda entonces trabajar con la malla 2. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Malla 2. Tenemos una fuente de tensión y resistores, así que en realidad estamos en el caso base. Nosotros podemos hacer el LKB y obtener así la ecuación. Yo la voy a obtener acá para tener el circuito más a mano, ¿ya? Y la bajo en un momento. Nos queda, partiendo por ejemplo por este elemento, 42, 42, ahí sí, por I2, más, tendríamos, ¿cierto? 20 por I2 menos I3, I2 menos I3, 20 I2 menos I3, y tendríamos, ¿cierto? El menos 2B0.
porque estamos llegando por el menos. Recuerden que con las fuentes de tensión siempre lo trabajamos de esa forma. Igual a cero, ¿ya? Esto lo vamos a desarrollar abajo, era más que nada tener a la vista el circuito, no hay que estar moviéndonos tanto. Lo cortamos y lo ponemos por acá, por acá. Bueno, ahí. Y aquí lo podemos mover un poquito, ¿ya? ¿Y qué sería el V0? Recuerden que tenemos que definir todo en función de las corrientes de malla, como estábamos comentando anteriormente. Así que el V0 es, buscamos, buscamos el V0, ¿dónde está el V0? Ah, ahí está el V0, ¿cierto? Así que sería 10 por la corriente que circula de positivo a negativo. En este caso sería I1, que va en ese sentido, menos I2, perdón, I3, que va en sentido contrario. Así que es 10 I1 menos I3. 10 I1 menos I3. Y ahí podemos reemplazar para ver qué nos queda. 42, 40 por I2, para que no se nos confunda con el 42, más 20 por I2 menos I3. Y aquí tendríamos, ¿cierto? Con cuidado, el menos 2, así que multiplicamos por 10, nos queda menos 20 y 1 menos I3. Y 1 menos I3. Ahí, ¿cierto? Igualamos a 0 y seguimos desarrollando. Voy a poner ahí, aquí para que tengamos más espacio. ¿Cuánto nos queda el I1? Nos va a quedar menos 20, ¿cierto? No hay más I1 por ahí, así que este viene directo. Menos 20 I1. El I2, ¿cómo queda? Va a quedar 40 más 20 van a ser 60, ¿cierto? Y sería 60, simplemente. Más 60. Y esto sería, ¿y cuánto dijimos? Y 2, ¿cierto? Y después el I3. ¿Qué sucede con el I3? Fíjense bien que aquí con el I3 nos queda algo interesante, ¿no? Porque se va a anular el término. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos menos 20 I3, ¿sí? Que surge de este término con ese término. Y tenemos el más 23, menos por menos, ¿cierto? Así que desaparece el I3 de esta ecuación. Nos queda igualado a cero, ¿ya? Y no nos va a dar todo cero porque, como pueden ver antes, nos dio la ecuación acá igualado a uno, ¿cierto? Así que no sería un sistema homogéneo como era el caso anterior. Habría sido como bien extraño, ¿cierto? O interesante, dependiendo de cómo uno lo quiera ver, el hecho de que nos quedara las dos cosas cero, ¿cierto? Hubiera sido bien, bien interesante, aunque yo sé que por ahí no se podría llegar a confundir o complicar, pero, o sea, podría pasar. No es algo que no se pueda dar, ¿ya? Pero la verdad es que es poco probable que suceda. ¿Ya? Así que tenemos entonces la ecuación o el sistema de ecuaciones siguiente. Así tenemos este sistema, que sería 10 menos 1, 1. Estoy anotando aquí los coeficientes. 10 menos 1, aquí vamos a poner así. 1, después venía el 0, que es el que está acá. Tenemos 60, tenemos menos 20 y tenemos, ¿qué más? Bueno, las incógnitas, ¿cierto? Sería I1 y 2. Necesitamos calcular qué cosa acá. La verdad es que necesitamos las dos corrientes, necesitamos la I1 y la I2. ¿Cómo es que lo sé? Porque como al final vamos a hacer una LKB para obtener este BZ, voy a requerir tanto el I1 para tener la tensión que está acá, ¿cierto? Y el I2. Así que vamos a sacar, resolver el sistema completo. ¿Ya? Esperan un momento, voy a volver en breve porque voy a buscar la calculadora. Y volví, casi de forma instantánea, ahora sí tengo la calculadora. Estoy usando por si acaso la Casio 570 ES, o me parece que es de hecho LA Plus, que es la que siempre usamos en clases generalmente, ¿ya? Y aquí resuelvo el sistema, también lo podría hacer con Kramer, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, más rápido. 10 menos 1, 1, menos 20, 60 y 0, ¿ya? Y nos da lo siguiente, nos da los siguientes resultados que voy a anotar ahora. Y uno sería 3 dividido en 29. Vamos a anotarlo por acá. 3 dividido en 29 amperes. No se olviden que estamos calculando las corrientes de malla. Y tenemos, ¿cierto? 1 dividido en 29. Les recomiendo también que si ustedes tienen la calculadora, lo comprueben. Y bueno, y si no la tienen, que lo hagan con Kramer.
y vean que lleguen a lo mismo. Aquí la verdad es que no es tan complicado, o sea, si tirando algunas líneas me quedaría algo así. Por ejemplo, el I1, ¿cierto? Dividido en esto, me quedaría el 1 y 0, reemplazando eso acá, menos 1, 60, acá tendría 10, menos 1, menos 20, 60, vamos a ver si lo hacemos. Acá nos queda entonces el 60, ahí se multiplican, me da 0, tendría acá 60 por 10 son 600, aquí me quedaría menos, van a ver que como estos dos quedan positivos, me va a quedar menos 20, y ahí yo podría empezar a ver. Lo voy a comprobar ahora mismo, si es que ese número se corresponde. Aquí mi calculadora me da 60, ¿cierto? Dividido en 580. Y me da, claro, 3 dividido en 29. Pueden comprobar que esto justamente da eso. ¿Ya? Y el procedimiento para obtener el I2 es tal como lo hicimos antes. O sea, acá dejo lo mismo, ¿cierto? Y este vector, esta columna, la reemplazo acá. Y dejo esta como está. ¿Sí? Como pueden ver, siempre se puede resolver a mano. Si uno se acostumbra, después lo hace bien rápido. De todas maneras, igual recomiendo una calculadora al menos simple como para hacer pequeñas operaciones, ¿ya? Tenemos así nuestras corrientes, I1 y 2, y vamos a calcular, ¿ya? Recuerden que como les decía, vamos a hacer lo siguiente. Por último, para obtener BZ, realizamos una LKB en la malla, ¿cómo se llama la malla? En la malla 3, ¿ya? En la malla 3, la que está acá, ¿ya? Porque ahí está definido justamente nuestro BZ, acá está. Así que eso vamos a hacer. Yo me voy a copiar un poquito esa imagen acá abajo para tenerla más a mano, ¿ya? Para obtener, dijimos, el BZ, aplicamos o realizamos, yo diría más bien aplicamos, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar así. Una LKB en la malla 3. ¿Ya? Y como le estaba diciendo, voy a copiar un poco esta imagen. Me va a quedar así. Bueno, eso no me hace falta el 40, así que lo dejamos. Y después la voy a eliminar. No hay problema. Quedó gigante, pero bueno, la vamos a achicar un poquito. Ahí sí es más que nada, como les decía, para eso. Y la vamos a dejar en estrecho para que se pueda mover. Ahí. ¿Ya? Entonces, nos queda así. Podemos partir por cualquier elemento. Yo voy a partir en ese. El B0 lo omito. Va a ser más 10 por I3 menos I1. ¿Ya? Recuerden siempre en función de las corrientes de malla. Lo estamos haciendo tal cual como si estuviéramos aplicando el método de mallas precisamente. ¿Ya? Seguimos. Aquí me va a quedar más porque llego primero a ese signo. Y aquí estoy asumiendo como que esto es una caja negra con un voltaje que yo desconozco y se llama BZ. Así que le ponemos más BZ. Seguimos dando la vuelta, más, porque los elementos, y perdón, los términos correspondientes a un resistor van a ser positivos, y 3 menos I2, así que decimos más 20 y 3 menos I2, igual a 0. Claramente nosotros conocemos el I3, conocemos el I2, el I1, y el único que no conocemos es el BZ. Así lo vamos a despejar y reemplazar todos los demás valores. Así que nos queda, como decía, BZ igual a, vamos a poner aquí, de hecho lo vamos a hacer así, miren. 10, no se olviden ustedes que yo multiplicar por menos 1 es como intercambiar estos dos términos, ¿cierto? Y 1 menos I3, vamos a borrar esto de acá, ya que lo ocupamos, y va a ser más 20, y aquí el menos lo uso para multiplicar, ¿cierto? Esos términos y que se me intercambien, ¿ya? ¿Le parece medio extraño? Es simplemente para no sé, no multiplicar los otros números. Igual lo vamos a desarrollar un poquito, vamos a juntar lo que haya que juntar. Así que aquí, ¿qué nos queda? Nos va a quedar 10 y 1. ¿Ya? Y siempre, obviamente, uno puede reemplazar directo acá si quiere, no hay problema. Más, nos queda el 22. ¿Y el I3 cómo queda? Nos queda menos 10 y nos queda menos 20, así que sería menos 30. Menos 33. Menos 30 por I3. Ahí sí. Eso, BZ
es igual a, y aquí vamos a resolver. Vamos a ir reemplazando. De hecho, vamos a reemplazar todo eso. Va a ser 10 por la I1. ¿Cuánto es? 3 dividido en 29. Yo lo estoy haciendo a la calculadora. Si ustedes tienen la calculadora a mano, o bueno, si lo quieren comprobar también manualmente. Así que es 10 por 3 dividido en 29 más 20 por, aquí vamos a tener, ¿cierto? El I2, que es 1 dividido en 29. Oh, me equivoqué. Estoy escribiendo cualquier cosa aquí en la calculadora. Por suerte no la ven, pero bueno. Menos 30 y eso por menos 1, así que va a ser más 30. Recuerden que el I3 valía eso, valía menos 1. Más 30. Y me da el resultado de, pueden tener el video acá para comprobar ustedes, 920 dividido en 29. Estos son volts, no lo olvidemos. ¿Aproximado cuánto da? 31,72 volts. Así que en definitiva, ¿cómo sería nuestro resultado? Recuerden que estábamos buscando el resistor de Thevenin, ¿cierto? Va a ser BZ dividido en 1. BZ la vamos a escribir bien. Dividido en 1. Ahí sería directamente 31,72. Como que lo pensé demasiado, ¿no? Ahí sí. Ohm. Y ese sería el resistor de Thevenin. Así que ahora una pregunta que podríamos tener, que imagino que algunos de ustedes deben tener, es, pero bueno, calculamos el resistor de Thevenin, ¿cierto? Nos dio ese valor, 31,72 aproximadamente, pero ¿qué pasó con eso de que decíamos de que la, la tensión de Thevenin es cero, ¿cierto? Y claro, porque como le decía, es porque no tenemos fuentes independientes, entonces no hay ningún elemento activo que esté entregando energía al circuito, ya que las fuentes dependientes son elementos pasivos para efectos prácticos, por el hecho de que tienen que recibir por decirlo así, la energía y la potencia de algún otro elemento. Así que vamos a escribir eso. Vamos a escribir eso como el circuito original, original, no cuenta con fuentes independientes, no cuenta con fuentes independientes, independientes, tanto BTH, ¿cierto? Como IN son o serán iguales a cero, iguales a cero, a cero, ¿ya? De de este modo, BTH para nosotros es este valor, ¿ya? Que es justamente lo que acabo de decir. Y vamos a destacar bastante algo, ya, no se olviden, independiente. Ya no vayan a confundirse por ahí, no, es que no hay fuentes dependientes o cualquier cosa media extraña, ¿no? Porque si no hay fuentes independientes que nos entreguen la energía a los elementos del circuito, ¿ya? Así que en definitiva, el circuito equivalente es el siguiente, que también uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y entonces cómo queda el circuito? Aquí vamos a ver. Equivalente de Norton es. Y recuerden que el circuito equivalente de Norton tenía esta forma, ¿no? Era como una fuente de corriente, ¿cierto? En paralelo con un resistor, ¿sí? Eso era. Y era IN y aquí tendríamos RN, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos entonces ahora que nos queda el VTH igual a cero? Y me parece que de hecho yo tendría que haber puesto aquí el R Norton, ¿cierto? De hecho sí. Se fijan que al principio nos pedían equivalente Norton, porque era lo que estábamos buscando. Pero yo al final, ¿qué hice? Fue poner el RTH. No, no corresponde. A pesar que son iguales, porque recuerden que se calcula de la misma manera, así que R Norton y RTH son iguales. Pero aquí nos pedían el R Norton. Déjenme ver si arriba también lo puse así. Ah, no, ahí está bien. Ahí lo había puesto como R Norton. Así que solamente al final tuve ese lapsus, ¿ya? Y claro, y aquí lo que sí tenemos que tener entonces es que no queríamos BTH, sino que queríamos el IN, ¿ya? Así que ahí lo corregimos. Ahí, ¿ya? Entonces vemos que si este era
era la estructura que tiene nuestro circuito. Cuando se hace cero el valor de la fuente, aplica la misma idea que cuando yo las apago. ¿Se acuerdan que en el primer problema hicimos eso? Y de hecho, antes del primer problema lo escribí. Dije yo que al apagar una fuente de corriente, la reemplazamos por un circuito abierto. Y al apagar una fuente de tensión, la reemplazamos por un cortocircuito, que es una línea simplemente, una resistencia tendiente a cero, por no decir cero. Aquí es lo mismo. Como nuestra corriente Norton tiene un valor de cero, dejamos un circuito abierto. ¿Ya? ¿Y eso cómo se interpreta? Así. Es como que yo de plano esto lo borro. Bueno, no borro todo, sino que borro solamente donde está la fuente de corriente. ¿Ya? Y me queda así. Esto es lo que me va a quedar. Este va a ser el circuito equivalente. Y si alguien es como un poquito más quisquilloso con el tema, podría decir esto. Podría dejarlo así, pero no tiene ningún sentido porque esos pequeños bornes o puntos donde estaba nuestra fuente, ¿cierto? No tienen nada, así que yo bien los puedo eliminar, ¿no? Y se van. Ahí. ¿Sí? Y me queda entonces que R Norton es justamente 31,72 ohm. ¿Y qué pasó con la fuente de corriente? Es cero, así que en realidad la puedo quitar, reemplazar por circuito abierto. Y fíjense, de hecho, que si yo hubiera calculado el voltaje de Thevenin, y de hecho el equivalente de Thevenin, quedaría lo mismo, porque hubiéramos tenido en ese caso esto. El resistor en serio lo tendríamos, ¿cierto? Es igual al que calculamos recién. Y este voltaje, como sería de cero, veríamos que la fuente de tensión, yo al apagarla o al hacerla cero, la reemplazo por un cortocircuito, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Bueno, y de nuevo borré el resistor. Así que me quedaría algo así, ¿cierto? Eso sería lo que quedaría. Y se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Claro, porque esto que está acá lo puedo poner ahí, no hay ninguna diferencia. Y seguiría habiendo un resistor del valor que calculamos, ¿cierto? Entre los terminales ahí. Así que, muy bien. Por hoy día llegamos hasta acá y nos estamos viendo el día jueves. ¿Ya? Espero que esta clase la hayan visto antes del jueves. El día jueves probablemente vamos a ver un problema también, pero ya de mayor nivel, de hecho uno de exámenes que algunas veces he ocupado y que genera dudas. Así que si alguien ve esto después, bueno, sabe que tendría que haberlo visto antes para que se lo hubiera hecho un poquito más simple. ¿Ya? Así que nos estamos viendo, que esté muy bien. Chao, chao.